Hello, mis niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Tengo una pregunta y basado en esta pregunta tú decides si te quedas a ver el resto del video. ¿Alguna vez te ha pasado que te emocionas tanto con hacer algo que sabes que podrías hacer algo súper chidísimo, impresionante, así magistral, pero se te pasa el tiempo y luego nunca pudiste recuperar esa idea, no salió las cosas como tenías planeadas, entonces de ahora en adelante en la vida sabes que tienes que hacer las cosas en el momento que se te están ocurriendo porque si no, no va a llegar a ningún lado? Si la respuesta es sí, quédate a ver este video porque creo que tú y yo vamos a tener algunas cosas en común. Bueno, vamos a empezar. ¿Por qué saqué esto a tema? Déjenme se los pongo mirando con ustedes. El gatito de la lengüita es muy icónico. ¿Por qué se lo sacó a tema? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué lo estoy comentando? ¿Y por qué digo que esto puede ser algo que tengamos en común ustedes y yo? Yo soy una persona con TDAH. Me diagnosticaron a los 20 y algo años, a los 20 años creo. Y antes de eso mi vida fue muy difícil. Pero no me había dado cuenta que lo tenía. Y déjenme les cuento por qué no me había dado cuenta que lo tenía, en qué siento que afectó en mi vida. Y como soy casi doctora, tengo un poquito más de contexto de cómo funciona la enfermedad o más bien el trastorno a nivel cerebral. No les estoy diciendo que esto es perfectamente correcto porque yo no soy psiquiatra. Si ustedes tienen ganas de que traigamos un psiquiatra a este canal y platiquemos y preguntemos todas las dudas, sin problema pueden decir, sí, me encanta la idea de que traigas al psiquiatra y dejarlo en los comentarios, ¿va? Porque de que podemos conseguirlo, podemos conseguirlo. Pero vamos a ver como más o menos por qué lo traigo a tema y déjenme les cuento porque nunca me había dado cuenta y porque muchos de ustedes, sobre todo si son niñas ustedes viendo esto, muchas no se han dado cuenta y no aplica solo para niñas o niños, hay ambas variantes en ambos tipos. ¿Y por qué? ¿De dónde sale el decirle TDAH y TDA? Las siglas, primero que nada, significan trastorno de déficit de atención y si le agregamos la H, hiperactividad. Tengo entendido que los consensos últimamente es que ya nos separamos en sin hiperactividad o con hiperactividad. Creo que ya la gente nada más usa TDA como por comodidad. Lo que yo tengo entendido es que se trata de que todo tiene hiperactividad, nada más que algunos son hiperactivos hacia afuera y otros son hiperactivos hacia adentro. ¿Y por qué te estaba diciendo que si eres niña tienes menos posibilidades de estar diagnosticada que si eres hombre? Primero que nada, porque siempre ha habido un sesgo en la medicina en que todos los estudios se hacen en varones blancos. Pero, más allá de esto, de hecho también en el autismo pasa esto, es mucho menos diagnosticado en mujeres. Las mujeres tendemos a enmascararlo mejor. Y específicamente en el TDAH, las niñas tendemos a ser hacia el exterior más inatentas, mientras que los hombres son más hiperactivos. Algo que viene muy de la mano con la hiperactividad en el TDAH es la impulsividad. Pensamos algo y lo hacemos inmediatamente. En los niños se nota mucho. Entonces, estos niños muy probablemente vayan a consulta mucho más jóvenes porque los mandó la maestra de la primaria o la maestra del kinder diciendo de que, ¿sabe qué? Su niño no puede quedarse sentado, se la pasa platicando, etc. Se pelea con otros niños, a veces grita, cosas así, ¿no? Los niños varones, cuando tienen TDAH, llaman más la atención de las personas que pueden ayudar a llevarlo más bien a canalizarlo con un médico que sepa al respecto. En cambio, las niñas tendemos a tener más variantes inatentas. Somos hiperactivas, pero adentro. Entonces, es más común que una niña con TDAH esté haciendo otras cosas. Por ejemplo, yo, en mi vida, todas mis clases, por ejemplo, me acuerdo más como en la secundaria, pero también me pasaba en la primaria y así, siempre estaba ideando algo, maquinando algo. Las clases las podía escuchar un rato. Cuando empecé a subir de nivel en escolar y las clases se hicieron muy largas, me costaba mucho más trabajo, pero el tema era como que me decían, esto es lo que hay que hacer en matemáticas, ¿no? Y tienen que hacer el ejercicio 1 al 5. Hacía el ejercicio 1 al 5 en 10 minutos cuando la maestra nos había dado 20 y los otros 10 minutos me ponía a leer un libro o a dibujar o a cualquier cosa que trajera en mente en ese momento. Entonces esto era como algo que yo hacía mucho, que me hacía mantener buenas calificaciones. La gente nunca pensó que iba a tener TDAH porque la gente normalmente
¿cómo se dice? Despachan a los niños de esta idea de tener TDAH si es que se han sacado buenas calificaciones. Pero me acuerdo claramente que mis papás hablan conmigo, sobre todo mi papá, y me decía, ¿por qué te sacaste 9? Y yo, ¿a qué te refieres? Me dice, ¿por qué 9 y no 10? Y yo le decía, porque no entregué unas tareas. Me decía, ¿por qué no las entregaste? Y yo le decía, porque se me olvidaron. Y mi papá, pues que no se te olvide. Y me decía, apúntalas en la libreta. Y yo le decía, sí las apunté, pero durante todo el día no se me ocurrió ver la libreta. Ese tipo de cosas me han sucedido a lo largo de toda la vida. Los niños, me da risa que yo me refiero a adultos como yo, adultos pequeños como yo y adultos más grandes también. Como niños siempre, no sé por qué, es divertido, nada más es de compitas, no se lo tomen muy en serio. Pero los niños como con TDAH lo que tenemos es que tenemos algo que se llama out of sight, out of mind. Entonces, si no vemos algo, para nosotros ya no existe, se acabó. Pero también tenemos algo que si algo está ahí todo el tiempo, nos volvemos totalmente insensibles a esa cosa, así como que está tan permanente ese objeto ahí que se me olvida su existencia. Entonces, si yo tengo, digamos, el mismo recordatorio para hacer algo dentro de 3 meses, ese mismo recordatorio y no se cambió de lugar y no me tiene ninguna alarma y es nada más un post-it en la pared, dentro de 3 meses ese objeto se volvió permanente para mí a un punto que se volvió invisible en mi mente. Y de todas maneras, si lo tengo en una agenda y yo tengo que meterme a buscar a futuro o en pasado o tener que abrir esa agenda para ver qué es lo que tengo que hacer, es muy difícil para mí que eso suceda, que lo revise, que me acuerde qué fregados tengo que hacer. Entonces, estoy entrando en temas que teóricamente son para más adelante en el video, pero algo que, por ejemplo, a mí me ha servido para poder funcionar en mi vida adulta es que en cuanto alguien me dice algo, yo sé que lo tengo que apuntar o lo más probable es que no lo cumpla. Entonces, esta persona, le digo desde el momento en el que me dice este plan que vamos a hacer según, es de que entonces tal día, a tal hora, ok, listo, porque si no se me va a olvidar. Y de hecho en los Google Calendars o Apple Calendar, no sé cómo se llaman, en las aplicaciones de calendario tiene una opción de que cuando quieres que te recuerden. Entonces puedes poner una alarma de media hora antes, 1 hora antes, un día antes, 2 semanas antes, ¿sabes? Entonces esto puede resultar bastante útil. Pero, ¿a qué voy con esto aparte? Además, si ustedes han estado en relación con gente que tiene TDAH, algo que pueden notar ustedes que pasa mucho es que estas personas hablan mucho y muy rápido. Y en algunas ocasiones hasta se les junta todo lo que están diciendo, porque imagínense que todas las personas no TDAHosas, su mente va a 40 kilómetros por hora. Pues los TDAHosos vamos como a 100 y cuando estamos muy emocionados tal vez como a 300. Entonces a veces no podemos ni siquiera juntar una oración entera porque estamos tratando de sacar todo al mismo tiempo por nuestra mente, así como que todo se junta queriendo salir y eso pasa mucho. De hecho, a la hora de escribir muchas veces me faltan palabras en una oración, también me ha sucedido mucho. Esto, además, el TDAH sucede algo y lo que lo hace más difícil la vida, lo que hace más difícil la vida del TDAH, de los TDAHosos como yo, es que tenemos algo que se llama disfunción ejecutiva. La disfunción ejecutiva, si lo piensan, si desmenuzan la palabra disfunción, no funciona, ejecutiva, ejecutar. O sea, tenemos planes, sí planeamos, sí nos organizamos, sí hacemos calendarios y hacemos separados por horas y hacemos todo esto. Sin embargo, ponernos a hacer las cosas es una tarea tan extremadamente difícil. Por eso hay tantos chistes de que las personas con TDAH les dicen a sus amigos más cercanos, háblame una vez a la semana para decirme que le vas a caer a mi casa, para ponerme a limpiar todo en 30 segundos. Aunque al final no le vayas a caer, porque cuando tenemos una motivación, ustedes se darán cuenta en ustedes mismos o en familiares o en amigos que este tipo de personas pueden llegar a ser muy brillantes. Y por ejemplo, yo fui una niña que siempre sacó 10, pero nunca fui el tipo de persona de que hoy dejaban el trabajo para la próxima semana y hoy lo tenía listo. Eso no sucedía. Hoy dejaban el trabajo y probablemente yo terminaba de tener listo el trabajo 20 minutos antes de que se entregara o la noche anterior de que se entregara, dependiendo de qué tan largo era el trabajo. Tendemos mucho a dejar las cosas de último minuto porque sabemos que lo tenemos que hacer, pero no tenemos esa presión, o más bien sí tenemos esa presión, porque a veces esa presión limita nuestra capacidad funcional y de felicidad en la vida, pero
a menos de que tengamos encima el hecho de que ya tengamos que hacerlo para mañana, a menos de que tengamos tal cual la adrenalina encima, la motivación para empezar las cosas es inexistente. ¿Y por qué digo la motivación para empezar las cosas? Aquí es donde ya ningún papá, primo, amigo de nadie me puede decir: es que esas cosas son de fuerza mental. Si se deciden, lo pueden hacer. Una vez una persona, que no voy a decir cuál es su nombre, ni cuál es su relación conmigo, que también tiene TDAH, por eso casi digo, no manches. No acepta que tiene TDAH, pero claramente tiene TDAH. Me dijo, pues es que siéntate a hacer las cosas. Y dije yo, puta, estaba batallando de a gratis, ¿verdad? ¿Cómo no se me ocurrió que me tenía que sentar a hacer las cosas? No manches. Claro que sé que tengo que sentarme a hacer las cosas. No puedo sentarme a hacer las cosas, es muy distinto. Pero la motivación, el químico cerebral de la motivación y el químico cerebral de las adicciones son el mismo, pero en diferentes niveles. Este químico se llama dopamina. Bueno, no todas las adicciones funcionan con dopamina, pero ahorita van a ver a qué me refiero con esto. La dopamina es lo que nos motiva a hacer algo. Si lo piensan como en las adicciones, si lo pensamos como en el contexto de adicciones a redes sociales, adicciones al azúcar, adicciones a ese tipo de cosas, este es un químico que te hace sentir bien y es como una sensación de sentir bien cuando es en dosis más grandes, te hace sentir bien de golpe, es el químico de la satisfacción instantánea, se llama, ¿no? Me como una dona, me siento mejor. Luego tal vez me sienta peor, pero mientras me la estoy comiendo, este pico de dopamina se siente bien. Hago una compra en línea, por ejemplo, y esto lo digo a cualquier persona, no digo solo yo. Hacemos una compra en línea, tengo un pico de dopamina, se siente bien. Hay muchas otras cosas en la vida que generan placer. La dopamina tiene mucho que ver con el placer, que tienen que ver con esto. Tenemos así como de golpe se siente bien y luego ya, ¡pum!, como que se apaga esa emoción, como les digo, como las compras. Y luego, ¿qué necesitamos hacer para que se vuelva a sentir bien esta sensación en el cuerpo? Otro pico de dopamina. Se supone que los seres humanos igual funcionamos con un nivel basal de dopamina. Normalmente en los picos esto funciona porque tenemos cosas que nos hacen sentir bien y por eso las hacemos, para que nos sintamos bien, porque queremos esa sensación de que se siente bien. Cuando tenemos un nivel basal de dopamina, es como la motivación del día a día. Sé que me tengo que levantar de la cama, me levanto de la cama. Sé que tengo que hacer esto, hago esto. Esto nos ayuda para hacer estas cosas del día a día. Este químico es muy importante. De hecho, incluso las personas, bueno, para esto, las personas con TDAH tienen una cantidad mucho menor de dopamina. Es muy fácil que las personas con TDAH lleguen a tener algún tipo de adicción o algún tipo de actividad que quieran hacer de manera muy seguida para recrear esta sensación como de la satisfacción instantánea. Por eso, también para las personas con TDAH es más difícil planear a largo plazo, porque si yo planeo a largo plazo y sé que tengo que hacer esto todos los días para obtener un bien dentro de 3 meses, va a ser mucho más difícil que quiero hacerlo porque no me va a dar esa satisfacción instantánea y no tengo un nivel basal suficiente de dopamina para querer hacerlo, para tener la fuerza para pararme a hacerlo. Súmale que cuando nos hacemos adultos, una gran cantidad de las personas con TDAH van a tener depresión. Entonces, si tanto la dopamina como la serotonina son necesarias para tener motivación, es una receta para desastre, es muy difícil la vida. Pero ¿a qué voy con esto? Entonces, como buscamos esa necesidad de esta satisfacción instantánea, cuando somos niños, por ejemplo, lo vas a ver como en que los niños no se entretienen fácil. Entonces tienen que estar haciendo esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, y hacer 1,000,000 de cosas. Yo, por ejemplo, de chiquita me aburría mucho en las películas. Ya soy capaz de ver más allá, o sea, me gusta meterme mucho a ver las cosas en las películas, la escenografía, la dirección, el tipo de tomas, la ropa, etc. Pero cuando era más pequeña, que solo era como una película, me aburría muchísimo en las películas. A menos de que fueran unas películas muy estimulantes, o sea, hechas para niños, pero si no, eran extremadamente aburridas. Las películas clásicas familiares no me gustaban, tenía que ser algo como muy divertido. Entonces,
estos niños van a buscar siempre una manera de entretenerse con algo, y como su cerebro va tan rápido, pues puede ser que les dices, ay, entretente, ponte a dibujar, terminan un dibujo rapidísimo y luego ya quieren estar haciendo otra cosa. Así suceden de muchas maneras. De la misma forma, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad es una neurodivergencia. Neurodivergencia ya es un tema así, es una palabra como que usamos para que cubra muchos rubros, muchos ámbitos. Pero lo que también podemos tener las personas con TDAH es como incomodidades neurosensoriales, o ¿cómo se llama? Sensoriales, no estoy segura de cuál sería la palabra correcta. A texturas, a olores, a cómo se siente algo, cómo se escucha algo, que me toquen de cierta manera. Es muy difícil de explicar, pero son unas aversiones increíblemente fuertes que hasta, o sea, le pasa también a la gente con autismo, pero también es súper común en el TDAH, que los niños clásicamente no aguantan las etiquetas de la ropa, solo pueden usar cierto material de la ropa porque si no les da mucho asco. Por ejemplo, a mí la ropa que tiene mucho poliéster me da mucho asco que me toque la piel. Es difícil de explicar, pero hay varias cosas como que me dan asco, o sea, no lo puedo explicar de otra manera. El algodón mojado separándose, pocas cosas. O sea, yo como médico he tenido que aguantarme las náuseas y poner una cara seria para poder limpiar a alguien antes de sacarle sangre, porque verdaderamente es que el algodón mojado, cuando lo rompes, es una de las cosas más asquerosas en este mundo. Las servilletas mojadas también me dan mucho asco. Es difícil de explicar, pero tienden a tener también muchos tipos de aversiones. ¿Sabes qué? Nada más puedes bajarle a esa canción porque a mi niño le hace mucho efecto ese tipo de música. ¿Por qué? No le gusta, se enoja, se pone de malas. En los niños es más común que se pongan de malas. En los adultos también nos ponemos de malas. Pero podemos aguantar más durante el día, nada más que, por ejemplo, si, no sé, está sonando muy fuerte el aire acondicionado o tiene algún como cosa que suene el ventilador. A mí me ha pasado que suena tic, 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 tic. Uf, no manches. O sea, es como si estoy de malas, un día esa cosa puede hacerme que se me bote la canica. A veces el que haya mucha gente, o el que haya mucho silencio, o el que, si me pongo a describir todas las millones de tipos de neurosensibilidades, o ¿cómo se llama? De aversiones sensoriales que tienen las personas con TDAH, además de que son diferentes para cada quien, no voy a terminar de hacer la lista jamás en la vida. Entonces, ¿a qué va todo esto? Bueno, teóricamente, quiero pensar que cuando encuentran a un niño pequeño con este tipo de trastornos o este tipo de neurodivergencias, se les da todo el apoyo y todas las herramientas para que sean capaces de adentrarse en la vida adulta de la mejor manera posible. Porque hay cosas que no podemos quitar, pero podemos encontrar mejores maneras de lidiar con ellos. A veces pasa, cuando ya somos grandes, nos enteramos que tenemos esto y tenemos como 1000 cosas y 1000 herramientas que tenemos que agarrar de la nada porque nunca las tuvimos, y es una cosa muy chistosa. Y creo que también se relaciona mucho con esto, aparte de que el químico es esencial, o sea, el químico de la dopamina es esencial en cierto nivel para mantener como un nivel de funcionalidad, vaya. Algo que yo he visto que sucede es que muy probablemente las personas que tenemos TDAH no podemos rendir igual que otras personas que han estado en nuestro ambiente. Lo voy a decir al chile, por ejemplo, yo con mis hermanas. Mis hermanas siempre fueron brillantes en la escuela. Y yo no era capaz de ser una niña de 10 porque se me olvidaban las tareas. Porque X, Y o Z. Entonces llegaba a ser muy extremadamente difícil. Era inteligente, me iba bien en los exámenes, los trabajos en clase me iba muy bien, pero la parte de las tareas siempre fue así como mi pata de palo. Entonces no era una niña de 10, era una niña de 9. Y el estarte comparando de adrede, o sea, por tu propia cuenta o por cuentas externas con las personas a tu alrededor, y que se te plante durante tantos años esta idea de que no eres suficiente, cuando llegas a ser más grande, es muy difícil quitársela. No quiero decir extremadamente, pero pues sí muy, muy, muy difícil quitársela. Hay que aprender que, pues que hay otros estándares en la vida más que el estándar de sacarte 10 en la escuela o quedarte quieto durante los honores a la bandera. Que no porque no puedas hacer esas cosas significa que no sea suficiente.
ya yo de grande. Hace un año empecé con tratamiento para el TDAH y mi vida ha cambiado. Porque yo les dije, de niña me fue bien, de niña podía hacer todo. Pero cuando entré a la carrera, se me desmoronó el mundo. Porque para esto no vivía con gente que me fuera a decir, haz esto, haz esto, haz esto. Entonces tal vez cuando vivía con mis papás me decían, haz la tarea. Y era más difícil que se me olvidara hacer la tarea. Pero cuando vives sola, nadie te va a recordar. Y esto es algo que le pasa a todo el mundo. Pero el tema aquí, en medicina, casi nada de lo que aprendes te lo enseña un maestro. La mayor cantidad de información la tienes que leer por tu cuenta. En medicina, estudiar prácticamente es leer los temas. Entonces, para mí, sentarme a leer los temas de medicina, aunque hubiera hecho perfectamente distribuido un plan de cuántos capítulos tengo que leer cada día, a cuántos minutos equivale esto, era prácticamente imposible. Y durante muchos años, incluso leer no me sirve de nada. En medicina leer realmente no me funciona. Para mí, cuando me di cuenta, ya era como a los 3 años de carrera, dije, no aprendo nada si solo leo, me entra por un ojo y se me sale por el wifi, o sea, no sé, pero no funciona. Para mí leer no funciona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Leer y escribir, y se me queda un poquito más. Entonces el tema ahí era que mis amigos se tardaban en leer los temas 3 horas y yo me tardaba en leer y escribir los temas 9 horas. Para esto era muy difícil ponerme en primer lugar a sentarme a hacer las cosas. Entonces también algo que nos pasa mucho a la gente con TDAH es que nos da como este efecto de rebaño, en donde si alguien más está haciendo algo se te hace más fácil hacerlo tú. Entonces, si estudiaba con gente, se me hacía más fácil estudiar. Si estudiaba leyendo, más bien, haciéndonos preguntas entre personas, se me hacía más fácil estudiar. Si estudiaba incluyendo la mayor cantidad de sentidos posible, se me hacía más fácil estudiar. Pero las veces en las que me tocaba a mí hacerlo sola, lo más probable era que fuera prácticamente imposible leerlo. Y si incluso si lo hubiera leído, que fuera prácticamente imposible que yo me acuerde para cuando el maestro lo pregunte el día de mañana. Mucho menos el día del examen. La adrenalina un poco sí me ayudaba a estudiar, o al menos tener una idea de los temas, pero verdaderamente no es sostenible. Cuando estuve en la carrera reprobé muchas materias. Yo jamás en la vida había reprobado. Entonces fueron como muchísimos estadios de adaptación en donde decía, esta era la última materia que voy a reprobar, yo no sé por qué reprobé, sí tengo idea de los temas, nada más que no leí completo, pero es que no tuve tiempo para leerlo todo, porque para esto mi cerebro empieza a funcionar un día antes del examen. Entonces era extremadamente difícil para mí hacer todas estas cosas, y para esto lo que sí se hablaba en clase no me acordaba porque mi mente estaba en otro lado. Entonces no era que yo no quisiera poner atención, no era que yo no quisiera estar estudiando, simplemente hacer las cosas era muy difícil. Sumándole que para esto, entre todo este rollo, en mis primeros años de carrera me deprimí. Entonces, sin dopamina, sin serotonina, sin noradrenalina, estaba prácticamente shut down. Estaba así inútil. Entonces, verdaderamente yo lo digo así con toda la seguridad del mundo, mi vida cambió cuando me empecé a medicar. Y no porque tú digas solamente fui más productiva, cambió en muchísimos sentidos. No quiero meterles ideas, no quiero que ustedes se pongan a conseguir el medicamento por ustedes mismos, pero el medicamento que yo tomo es el medicamento que se da comúnmente de primera línea para la gente con TDAH y me ha servido bastante bien. En algún momento lo tomé y me cayó muy mal y yo pensé que ya nunca me iba a caer bien, y con la psiquiatra que estoy ahorita me dijo, I got you, no te preocupes. Y ya me dio otro medicamento para modularme la ansiedad, y luego me dio ese medicamento y me fue muy bien. Entonces, efectos que yo noté cuando empecé a recibir este medicamento es que, número 1, podía quedarme despierta a lo largo de todo el día. Yo no me había dado cuenta que vivía con hipersomnia, que yo podía vivir el día entero dormida y seguir teniendo sueño y seguir estando cansada. ¿Por qué? Porque me tomaba demasiado de mi mente poder estar presente los 20, 50 minutos que tuviera que estar presente en algún tema. Número 2, fue mucho más fácil saber que si tengo que hacer esto para mañana, me pongo a hacerlo ahorita, de una vez. Yo no sabía que así funcionaba la gente normal.
que dijeran, de todas maneras lo tengo que hacer para mañana, lo voy a hacer de una vez. ¿Saben cuándo hacía yo los temas que tenía que entregar para mañana? Mañana a las 5 de la mañana. Porque no me pude convencer en todo el día en ponerme a hacer las cosas, por más que lo intenté. Estuve enfrente de la computadora todo el día, no leí 2 páginas. Entonces, ¿qué hacía? Me iba a dormir. Y ponía una alarma para las 5 de la mañana para despertarme y leer el tema en 1 hora para llegar a la clase leída. ¿Funciona? No. No funciona. Entonces con este ya podía leer desde antes y decir, wow, comprendo el tema. A veces no necesitaba tomar notas. Es una cosa mágica. ¿Te acuerdas de las cosas? Wow. Además, algo que he notado, no con este específico medicamento, pero en general en mi vida con el TDAH y con los otros trastornos mentales que tengo tratados, es que mi mente ya no va al 1.000.000 por hora. Mi mente va como a una velocidad más o menos decente. Algo que sí sigue estando muy presente en mi vida es lo que les dije al puro principio. Tengo 1.000.000 de hobbies. Eso me fascina, no es una parte que me moleste del TDAH. ¿Por qué dirán, tiene que ver este 1.000.000 de hobbies? Bueno, déjenme les cuento. Se te mete algo a la cabeza y no puedes descansar hasta que lo haces. Verdaderamente, yo creo que más de una persona que tenemos este tipo de circunstancias hemos durado toda la noche moviendo muebles en el cuarto porque se nos ocurrió que queríamos mover los muebles y luego no nos pudimos ni siquiera quedar dormidos porque estábamos pensando tanto en querer mover los muebles que hasta que terminas de gastarte todo ese pico de dopamina que te entró porque sabrá Dios, no te puedes dormir y no puedes hacer las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente que tiene TDAH hace 1.000.000 de manualidades, o al menos yo tengo 1.000.000 de manualidades y tengo 1.000.000 de habilidades que no sé para qué fregados sirven. Y tengo tantos datos random en mi mente. En el autismo es más común ver que hay como intereses especiales en las personas. Pero, por ejemplo, a mí, a lo largo de mi vida, ha habido momentos en los que me separo de esto y que me vuelvo a juntar. Pero tengo tantos datos innecesarios acerca de Corea en mi mente, o tengo tantos datos innecesarios acerca de diferentes animales marinos o acerca de diferentes puntos en la historia en cuanto a la sociedad o en cuanto a ropa o en cuanto a X, Y o Z cosas. Además de que yo no puedo existir en silencio, mi vida en silencio es muy ruidosa. No tiene sentido para la gente que no tiene este tipo de situaciones en su cerebro, pero mi vida en silencio es extremadamente ruidosa. Son ideas. Y es muy difícil estar escuchando todas esas ideas al mismo tiempo. Entonces, algo que hago en mi vida, incluso medicada, ya puedo estar más en silencio. Pero incluso medicada, les digo, y esto es algo que hacía desde hace mucho, escucho muchos podcasts, escucho muchos videos que puedes solo escuchar sin mirar. Entonces, puedo escuchar tantos temas mientras estoy haciendo otra cosa, lavar ropa, limpiar la casa, manejar. Todo ese tipo de situaciones que solo me ocupan 1 o 2 sentidos, necesito tener algo extra para que mi mente esté ocupada en lo que normalmente tendría un silencio, porque entonces no es una lluvia, es una balacera de ideas. Y es muy difícil estar bien, porque cuando tienes tantas cosas pasando por tu mente al mismo tiempo, terminas muy cansado. O sea, creo que todos hemos vivido, por ejemplo, es semana de exámenes. Tienes que estudiar para 5 materias diferentes en la misma semana. Para cuando termina la semana estás así como, no manches, hasta me duele la cabeza de tanto que he estado pensando. Ah, bueno, cuando las balaceras de ideas atacan, terminamos igual. ¿Por qué? No lo sé. El tema de los TDAHosos, lo que tenemos es que podemos ser increíblemente productivos. Y tenemos momentos en donde somos hiperproductivos. A esto les llamamos hiperfocos. Hay momentos que podemos hacer en una noche lo que otras personas hacen en 3 semanas. Es real. A mí me ha agarrado hiperfocos que genuinamente no he comido, tomado agua, he ido al baño por más de 6 horas por estar cosiendo o estar haciendo algo porque se me metió en la mente que tenía que hacer ese vestido. Y no puedo parar hasta que lo termino. Y no es que no podamos ser productivos. Por eso muchas veces los papás, no quiero decir de quién, pero he escuchado a algunos papás, dicen, ¿cómo vas a decir que no puedes? Si yo te veo que haces muchas cosas, sabes un montón de cosas, eres muy inteligente. Bueno, nunca dije que no fuera esas cosas. Sí puedo hacer muchas cosas, sí puedo ser muy inteligente, sí puedo ser muy productiva, pero no cuando yo quiero. Por alguna razón, la productividad solo me da cuando se le antoja. Y cuando me medicaron, era más fácil yo elegir en qué momentos iba a ser productiva.
les digo, sigue afectando en mi vida. A veces sigo teniendo hiperfocos, pero simplemente puedo vivir una vida mucho más pacífica, tranquila, controlada, planeada, que antes de estar con este medicamento y con este apoyo en mi vida. Tristemente no podemos evitar comentar que son muy caros. Los medicamentos para el TDAH son increíblemente caros. Y pues no todos tenemos acceso. Tristemente, yo agradezco muchísimo todos los días a Diosito y a mis papás que yo tengo la oportunidad de acceder a estos medicamentos. ¿Se acuerdan que les dije que había reprobado un montón de materias en mis primeros 6 años de la carrera? Porque, bueno, 5 y cacho, porque no podía ponerme a hacer las cosas. ¿Qué creen? ¿Cuántas materias creen que he reprobado desde que estoy con medicamentos? Ninguna. ¿Y cómo creen que me van las materias? ¿Bien o mal? Bien. ¿Y cuánto creen que invierto en las materias de tiempo de mi vida en comparación a cuánto invertía antes? Yo creo que menos de 1/3. Mi calidad de vida ha aumentado impresionantemente. Sumándole que algo que se me ha hecho mucho más fácil desde que estoy medicada, como te tomas las pastillas en la mañana y tienen como algo de vida a lo largo del día, de vida media, las pastillas a lo largo del día, para la noche hiciste muchas cosas, entonces llegas cansado y es más fácil, que para esto yo les contaba que yo siempre estoy cansada, ¿no? Es más fácil llegar, acostarte y dormirte. Desde hace como 1 año y cacho, yo me duermo todos los días a las 10:30 de la noche y mi vida se ha vuelto extremadamente más fácil. Todos los días me levanto, me tomo mi medicamento, hago cosas durante el día, ya no necesito siestas. Antes no podía funcionar sin una siesta porque estaba siempre tan cansada. Y llego a las 10:30 de la noche, me está yendo bien en las materias, no me he desvelado por materias desde hace mucho tiempo. Ahora mis desveladas por materias son de a las 12. Antes mis desveladas por materias eran no dormir. ¿Funcionaba? No funcionaba. Entonces, verdaderamente es mucho más fácil mi vida. Ya no caigo en cuadros depresivos tan seguidos. No les voy a decir que no me pasa, porque pasa. Pero ya no caigo en cuadros depresivos tan seguido. Es mucho más fácil rendir en las cosas que tengo que rendir sin tener que desvivirme por ello, sin tener que agotar todos mis recursos por ello. Es más fácil controlarme. Algo que yo no me había dado cuenta que me pasaba es que prácticamente no tenía un sentido de la saciedad. Y desde que tengo los medicamentos, ahora ya tengo un sentido de la saciedad. Entonces es menos como estos eventos de atracones por comer impulsivamente, porque necesito sentir ese pico de dopamina por comer algo dulce. Los antojos existen todavía. Yo soy muy antojada. No sé si es algo que tenemos todos los TDAHosos, pero yo soy muy antojada. De hecho, así como otras neurodivergencias, yo puedo comer, se me antoja algo, y aunque lo coma hoy, se me va a antojar mañana y pasado y pasado y pasado. Puedo comer la misma desayuno y cena, por ejemplo, 3 meses seguidos. Así, la mitad de todos mis desayunos en esos 3 meses fueron el mismo desayuno. Y sigue funcionando así. Tengo un antojo, ya no es un antojo bestial como tenía antes, pero sí se me antoja, me acaba de pasar, me desbancó, pero todos los días se me antoja un Kinder Delice. Todos los días tenía que comerme mi Kinder Delice. No era opcional, mi mente lo quería, mi cerebro lo quería y era muy difícil decirle que no. Sí podía, pero duré 3 meses más o menos comiendo un Kinder Delice todos los días. Entonces, no les digo que así, ¡ay, el medicamento me hizo normal! ¿Por qué no? O sea, claramente tenemos nuestras cositas, así, nuestras peculiaridades. Es más, alguna gente diría que somos personas excéntricas. Y está bien. Curiosamente, todos mis amigos están diagnosticados también con cosas últimamente. Entonces, verdaderamente las personas con neurodivergencia somos como el arroz. Venimos pegados. Así que, pues sí, es muy chistoso. Así que si te has dado cuenta que todos tus amigos los están diagnosticando con algún tipo de neurodivergencia, chécate, porque tal vez tú también lo seas. I got news for you, buddy. Este video no tenía tanto pies ni cabeza. Creo que va muy ad hoc al tema. Pero, curiosamente, estaba intentando tomar una siesta porque no tenía mucho que hacer el día de hoy y no podía porque decía, tengo que hacer este video y mi mente no iba a descansar hasta que hiciera este video. Yo no decido cuándo da la
productividad. Yo no decido cuándo hacer las cosas, mi mente dice hazlo y yo no tengo otra opción. Solamente que ahora que estoy medicada tengo un poquito más de control y un poquito más de ocasiones en donde mi mente dice hazlo. Y un poquito más de decir es momento de hacer esto, lo voy a hacer. A veces agarro hiperfocos más seguido por los medicamentos, sí. Pero al menos a veces sí son hiperfocos funcionales. A veces es hacer un portafolio que tengo que mandar para la escuela o estudiar para un tema que tengo pendiente, que eso resulta muy útil. Pero, pues sí, duerman bien, tomen agua, coman balanceado. Chéquense, mírense, muévanse, investiguen si es que tienen dudas acerca de sí mismos, acerca de sus hijos, acerca de sus sobrinos, primos, amigos, quien sea por lo que te haya incitado a ver este video, lo más probable es que seas tú. Sí, tú, con los 48.500 hobbies y conocimientos innecesarios. Tú. La vida se vuelve mucho más fácil desde que estás medicada. Verdaderamente, para mí fue un antes y un después. Pasé de vivir la vida en modo ultra difícil a vivir la vida en modo normal. Y cuesta mucho dinero, sí. Pero si tienes la oportunidad, verdaderamente intenta tomarla. Porque, wow. Y pues, ojalá seamos un poquito utópicos, permitámonos ser idealistas por un momento. Ojalá en algún momento este tipo de medicamentos lleguen a ser accesibles a todos los estratos sociales, porque no sabemos cuántos genios tenemos ahí que no han podido explotar su creatividad, su mente, sus ideas, porque para esto muchas veces las personas con TDAH podemos ser extremadamente creativas. A partir del aburrimiento surgen 1.000.000 de ideas. Entonces, ojalá en algún momento podamos explotar a estas personas lo más posible, más bien que estas personas puedan explotarse a sí mismas lo más posible y sufrir lo menos posible por medio de algún apoyo que necesiten y sean capaces de adquirir, cruzando los dedos, porque esto suceda en algún momento. Puede parecer algo muy sencillo, puede parecer algo de siéntate y hazlo, pero es una discapacidad. Verdaderamente, o sea, hay gente que puede llegar a vivir en estados de sus casas o de sus vidas muy hasta peligrosos por las dificultades que puede llegar a hacer, ponerse a hacer cosas como limpiar, sacar la basura, lavar trastes. O sea, verdaderamente muchas de las personas que llegamos a ver en programas como acumuladores, y no digo que los TDAHosos seamos acumuladores, porque por lo menos a mí a veces me dan hiperfocos de cluttering, entonces de tirar cosas. Pero a lo que voy es que no hay que ignorar, por más divertido que suene todo esto, que pueden llegar a ser extremadamente discapacitantes, ya que la comorbilidad es súper alta entre el TDAH y la depresión y la ansiedad. La ansiedad casi es parte de, porque pues si tu cerebro va a 100.000 por hora y una de esas agarra el camino fatalista, terrible. Así que, pues sí, si ustedes desean muy fuerte y yo deseo muy fuerte, ¿qué tal que en algún momento esto se vuelve un derecho básico para todos? Cruzando los dedos. Así que, pues, se hizo un video un poco muy largo, lo siento mucho, pero si tienes TDAH seguramente lo escuchaste en 2X. Si lo escuchaste en 2X, comenta en los comentarios. Ponlo en los comentarios. Gracias por estar aquí, te quiero mucho. Y si nadie aparte de mí te lo ha dicho hoy, es tu momento de abrazarte y decirte, oye, yo misma, yo mismo, lo que esté intermedio afuera de... oye, yo te quiero mucho, te aprecio mucho. Gracias por no rendirte a pesar de que estamos viendo la vida en modo ultra experto y no somos ultra expertos. Pero esperemos que pronto vengan momentos mejores. Y te quiero mucho. Y ahora sí, ya es todo. Nos vemos. Te mando un beso.